Muy buena noche tengan todas las personas que nos acompañan en la vía presencial como de forma virtual. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural establecida en nuestro estado en 1864, les da a todos ustedes la más cordial bienvenida. Es un gusto que para esta sesión académica del martes 28 de abril, la persona que participará en la disertación de la conferencia Herencias medievales en la santidad del siglo XX, el caso del padre Galván, será impartida por nuestra secretaria general, la doctora Jessica Marceli Sánchez, a quien le cedo el uso de la voz para que proceda con la presentación y el inicio de las actividades de esta sesión. Muchas gracias. Con su venia, presidente. Buenas noches a todos los que nos acompañan de manera presencial, de manera virtual. Reitero el agradecimiento. En la apertura de la sesión escuchamos al doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En el presidium también se encuentra la de la voz, la doctora Jessica Marceli Sánchez, secretaria general, y en esta ocasión la que presentará la conferencia que hoy nos atiende. Para el tal cedo el uso de la voz al doctor para la presentación. Muchas gracias, doctora Jessica. La doctora Jessica Marceli Sánchez es doctora en Historia Medieval con especialización en Arte y Patrimonio por la Universidad de Florencia en Italia. Sus líneas de investigación se centran en la historia del arte sacro, el patrimonio cultural, con énfasis en los procesos de valoración, conservación y difusión cultural. Participa activamente en redes de investigación de carácter local, nacional e internacional. Ha colaborado con el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma y en el Archivo Apostólico Vaticano, y cuenta además con diversas publicaciones académicas en libros y revistas especializadas. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, así como del Seminario de Cultura Mexicana, y responsable del cuerpo académico Arte, Cultura e Historia, miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica y de la Red Internacional de Investigación en Arquitectura y Artes Sacros, además de ser fundadora de la Asociación Civil Arte Convergente. Es un gusto poder contar con su disertación y estaremos atentos a sus comentarios. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches de nuevo a todos. Valoro mucho que se hayan dado un espacio para acompañarnos en esta sesión académica. Antes de comenzar, quisiera señalar que en la presente exposición el concepto de santidad será abordado desde una perspectiva histórica y cultural, más que de un enfoque teológico o doctrinal. Pretendo explorar cómo se construye social e históricamente el concepto de santidad, cómo se reconoce y cómo se materializa en prácticas, espacios y objetos. Me interesa proponer una vinculación entre la Edad Media y el siglo XX, no como una continuidad literal, sino como la persistencia de estructuras culturales que se reactivan en el mundo contemporáneo por medio de los santos. La charla se centra en la figura de San David Galván Bermúdez, quien fuera un sacerdote muy reconocido en los albores del siglo XX. Su figura, trayectoria y las circunstancias de su muerte propiciaron la construcción de una narrativa de gran intensidad simbólica entre los habitantes del antiguo barrio del Retiro, en la ciudad de Guadalajara. Galván refleja el carisma que supo despertar entre sus fieles y simboliza un movimiento popular en defensa de sus creencias y el desarrollo de su barrio. Este reconocimiento y el fervor que la población canalizó de manera constante a través de sus devociones, favores y oraciones se convirtieron en uno de los elementos
que impulsaron la consolidación de un espacio arquitectónico de gran relevancia, como lo es el templo neogótico de Nuestra Señora del Rosario, que incluso popularmente se conoce como el Templo del Padre Galván. Aquí se acogen sus restos y bueno, es un tema que ya he abordado en otras ocasiones, pero en esta noche centraré la atención en otro aspecto de estas resonancias medievales, Galván como el santo del siglo XX. La historia se inscribe en el contexto del conflicto entre Iglesia y Estado, cuando en las postrimerías del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, México vive un periodo de intensos conflictos bélicos y tensiones ideológicas. Las relaciones entre ambas instituciones fueron particularmente beligerantes, en continuidad con procesos como las leyes de reforma y el avance del liberalismo radical. En Jalisco, este proceso se intensificó a partir del 8 de julio de 1914, momento en que los pobladores quedaron atrapados en un contexto de violencia derivado de la lucha entre facciones contra Victoriano Huerta y la sucesión de gobiernos que apostaron por el militarismo. En este escenario, los edificios religiosos serán incautados y desmantelados, algunos convertidos en cuarteles, y numerosos sacerdotes y religiosos fueron perseguidos o encarcelados. Entre balas e incertidumbre, la población comenzó a reconocer en algunos sacerdotes figuras de apoyo y defensa de su fe. En este contexto surge la figura de David Galván Bermúdez, un sacerdote muy activo y comprometido, quien será fusilado en medio de los enfrentamientos entre villistas y carrancistas. En este escenario es donde comienza a gestarse un fervor popular. Los fieles, de manera constante, dirigen sus plegarias e invocaciones, hasta reconocerlo como un santo. Este reconocimiento comunitario permite observar cómo las estructuras medievales de la santidad tienen vigencia y continúan operando dentro de un marco canónico moderno. Para explicar esta perspectiva, es necesario regresar brevemente al periodo medieval, particularmente a los fenómenos de santidad, peregrinación y culto a las reliquias. Me interesa resaltar cómo, a partir de la exaltación de los restos mortuorios, se configuran en este periodo extensos caminos de peregrinación que son recorridos de manera constante por miles de personas. Si nos trasladáramos a la Europa occidental en los años posteriores a la caída del Imperio Romano, encontraríamos un escenario marcado por el caos y la fragmentación. El asentamiento lento de los pueblos germánicos sin una lengua en común, con tradiciones distintas y en gran medida con una tradición nómada. Encontraríamos a una sociedad que inicia un complejo proceso de reorganización que tomará varios siglos en lograrlo. En este contexto, donde nadie se entiende entre visigodos, godos, ostrogodos, burgundios, alamanos, que no hay una lengua en común, hay que empezar de cero. Y en este contexto de fragmentación, el cristianismo no solo permanece como el primer interesado en restablecer las sociedades, sino que se difunde y gradualmente se consolida en la vida cotidiana y en los niveles de gobierno. Así, a la par del feudalismo, las primeras dinastías y una serie de largos procesos que con el paso del tiempo y el uso de la retórica cristiana en torno a los defensores de la religión, se van a crear caminos de peregrinaje con el objetivo de visitar las reliquias que protegen y conceden favores. Esta fuerza milagrosa va a movilizar a millones de fieles como no se había visto antes en este periodo, y van a articular verdaderas redes territoriales que reconfiguran el espacio europeo. Las ciudades, las rutas, los edificios se van a desarrollar y adaptar para recibir a los peregrinos.
Al mismo tiempo, los estilos artísticos y arquitectónicos comienzan a consolidarse en las catedrales para recibir peregrinos. Por ejemplo, en la misma planta de los templos se inserta lo que es la girola, es este pasillo para que los peregrinos puedan entrar por la puerta lateral, recorrer sin interrumpir la Eucaristía y visitar en los absidiolos, que tiene el punto rojo, donde van a estar colocadas las reliquias. Esto después del Concilio de Trento pasarán a ser las capillas radiales. Todo esto impulsado en gran medida por la fuerza devocional asociada a estas reliquias. Las reliquias, en este sentido, no solo generan devoción, sino que organizan el territorio y llegan a transformar ciudades y reinos enteros. Uno de los casos más conocidos, un caso paradigmático de estas redes de peregrinación, es el Camino de Santiago, que articula numerosas rutas en torno a las reliquias del apóstol y que desde la Edad Media ha movilizado los flujos constantes de peregrinos hasta la actualidad. En este sentido, si bien la pentarquía organizaba la autoridad eclesiástica en torno a sedes territoriales específicas, el desarrollo de las peregrinaciones contribuyó a reconfigurar el mapa de la sacralidad al generar nuevas redes territoriales y centros de devoción que escapaban de esta estructura original. Además, el primer cisma que tendremos entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa a inicios del siglo va a hacer que se vaya rompiendo la pentarquía. Pero sin duda, estas redes que se van formando, que rompen fronteras con los caminos de peregrinaje, serán un punto esencial. Así es como se configuraba, digamos, como el poder político territorialmente en estos primeros siglos. En este punto, conviene recordar qué son las reliquias y cuál es su relación con la santidad. Los primeros santos venerados por los cristianos, además de los apóstoles y los discípulos de Jesús, fueron los mártires, aquellos que murieron por testimoniar y defender su fe. San Esteban, por ejemplo, considerado como protomártir y el primer mártir del cristianismo, su culto y circulación, la circulación de sus reliquias, se remontan al siglo V y da cuenta de la importancia que estos objetos adquieren desde etapas muy tempranas. Su reconocimiento era tal, por ejemplo, de San Esteban, que los cruzados inicialmente llamaron a la puerta principal del norte de Jerusalén Puerta de San Esteban, en su honor. Sus restos se trasladaron muy tempranamente de Jerusalén a Roma, a la Basílica de San Lorenzo Extramuros, donde se encuentran actualmente apenas en el siglo VI. En estos primeros siglos, el concepto de santo era distinto al actual. Se aplicaba fundamentalmente a los mártires y el reconocimiento de su culto dependía en gran medida de las comunidades locales y de sus obispos. No existía un procedimiento universal ni centralizado para la aprobación de los cultos, lo que generaba procesos más flexibles, pero también menos controlados. Esta situación propició una gran proliferación de reliquias, algunas de ellas de dudosa autenticidad. Por esta razón, en 1234, el Papa Gregorio XIV promulgó los decretales, una recopilación de derecho canónico en la que se estableció que solo el Papa tendría la autoridad para canonizar santos. Con ello, se eliminó la canonización local, autónoma, y se instauró un proceso jurídico más riguroso, centralizado y regulado desde Roma. A partir de entonces, se intentó que la santidad dejara de ser exclusivamente un reconocimiento comunitario para convertirse en un asunto institucional y universal. Se define un modelo oficial de santidad que debía sustentarse en la comprobación de virtudes, milagros y testimonios.
Este antecedente da origen a los procesos modernos de canonización, lo que hoy en día conocemos como la investigación de virtudes, la comprobación de milagros y las etapas en el proceso: siervo de Dios, beato y santo. En este contexto, también se fue consolidando la clasificación de las reliquias en la práctica devocional y jurídica en 3 niveles, que responden a distintos grados de cercanía con lo sagrado. Tenemos a las reliquias de primer nivel, las cuales son las más importantes porque responden a partes del cuerpo del santo: huesos, cabellos, sangre, falanges. Todo esto que es totalmente parte del santo. Esas son las más importantes de primer nivel. Tenemos las reliquias de segundo nivel, en las que encontramos objetos que pertenecieron o fueron usados por estos santos: vestimentas, algún cetro, un anillo, objetos que se vinculan totalmente. Y en el tercer nivel encontramos las reliquias por contacto. Aquí encontramos algunos elementos que tienen cercanía con la tumba o sepulcro del santo. Pueden ser algunos trozos de tela, estampas, rosarios. Y en esta clasificación del tercer nivel también encontramos la parte de las astillas y las espinas, que al tocar la corona de Cristo o la Vera Cruz van a tener también esas propiedades y así se van a difundir mucho más rápido. Por eso vamos de repente a algún templo pequeño en una población, encontramos alguna cruz, una espina de la corona de Cristo, y bueno, esta es la razón, este tercer nivel de contacto. Claro que este fenómeno no estuvo exento de críticas. Basta recordar al frate Cipolla, un personaje muy característico del Decamerón de Boccaccio, una obra del medioevo, en donde frate Cipolla va y vende reliquias como un dedo del Espíritu Santo, una pluma del arcángel Gabriel, un pedazo del rayo de la estrella de Belén que iluminó en el camino a los Reyes Magos. Años más tarde también encontramos a Juan Calvino, que dice por ahí que si juntaran todas las astillas de la cruz de Cristo se llenaría un bosque entero. Entonces, ambas opiniones nos dan cuenta de un poco la idea, ¿no? La alusión a la idea del imaginario popular y un poco crítico que se va a tener en estos tiempos. Que bueno, sin duda se van a presentar algunos abusos y falsificaciones que en ocasiones pues van a acompañar a estas prácticas. Un gran cambio institucional se produjo en 1588, cuando el Papa Sixto V instituyó la Sagrada Congregación de Ritos, organismo encargado, entre otras funciones, de las causas de beatificación y canonización. A partir de entonces, el proceso se volvió progresivamente más riguroso, uniforme y controlado, consolidando la santidad como una cuestión regulada por el derecho canónico, además de su dimensión de fe. En el siglo XVIII, con el Papa Benedicto XIV, el proceso alcanzó un alto grado de sistematización. Las reglas se definieron con mayor precisión y el milagro adquirió un papel central como criterio de validación. Ahora se requerirá un milagro para la beatificación y 2 milagros para la canonización. La santidad quedaba así plenamente integrada en un sistema jurídico riguroso. Ya en el siglo XX, en 1969, y tras la reforma de la Curia Romana, se creó la Congregación para las Causas de los Santos con el Papa Pablo VI, separando funciones que anteriormente correspondían a la Sagrada Congregación de Ritos y especializando aún más el proceso de canonización.
Posteriormente, en 1983, bajo el pontificado de Juan Pablo II, se llevó a cabo una nueva reforma mediante el Código de Derecho Canónico, que simplificó los procedimientos y favoreció una mayor apertura hacia la canonización de laicos, mujeres y figuras contemporáneas. La santidad se volvió así más visible y cercana al pueblo, en diálogo con su contexto histórico. Durante este pontificado se proclamaron numerosos santos, en particular mártires del siglo XX y víctimas de persecuciones religiosas, como es el caso que hoy nos convoca. En este contexto se habló de nuevos y heroicos testigos de la fe, muchos de ellos desconocidos, a quienes el propio pontífice evocó como los soldados desconocidos de la gran causa de Dios, subrayando la urgencia de reconocer a quienes habían dado testimonio en silencio. Con el desarrollo del derecho canónico, la clasificación de las reliquias no cambia, pero sí habrá mayor control y legitimidad. Se evita la proliferación indiscriminada, se exige autenticidad o al menos reconocimiento eclesiástico y aparecen también certificados, sellos y relicarios oficiales. Primero había culto y reconocimiento, después primero se va a canonizar y luego legitimar el culto y las reliquias. En este sentido, el caso del padre Galván resulta particularmente significativo, ya que presenta un culto temprano en el que el espacio urbano comienza a reorganizarse en torno a su figura, incluso antes del reconocimiento oficial. Van a transcurrir más de 80 años entre el inicio de este fervor y su canonización, lo que confirma la persistencia de una santidad de carácter popular. El reconocimiento surge desde la comunidad, mientras que la institución lo valida posteriormente. Pero a todo esto, ¿quién fue David Galván Bermúdez? Para aproximarnos a su figura, recurro a los testimonios e informes que fueron recopilados en distintos archivos en el marco de su proceso de canonización y que forman parte de una investigación en proceso casi en su última etapa. Esperemos. David Galván Bermúdez nace en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 29 de diciembre de 1880. Es hijo de José Trinidad Galván y Mariana Bermúdez. Fue bautizado el 2 de febrero de 1881 en la parroquia del Pilar y confirmado en 1886 por el arzobispo Pedro Loza y Pardavé. Realizó sus primeros estudios en la Escuela de la Sociedad Católica y posteriormente ingresó al seminario, donde destacó como estudiante. En algún momento dudó de su vocación y se retiró temporalmente, pero regresó al poco tiempo reafirmando con ello su decisión. Recibió la primera tonsura en 1906 y una vez ordenado, se desempeñó como profesor en el Seminario Conciliar. También participó activamente en la revista mensual Voz de Aliento, redactando en ella varios artículos bajo seudónimos. Galván fue un sacerdote muy comprometido con su tiempo y pasará gran parte de sus días ayudando a los heridos y a los enfermos que caían en los enfrentamientos armados en la ciudad. Recordemos que en las primeras décadas del siglo XX van a reinar el conflicto y la confusión, y en esta complejidad Galván transcurrirá sus días administrando los sacramentos en condiciones de riesgo. El 30 de enero de 1915, alrededor de las 9 de la mañana, según el testimonio del presbítero José María Araiza, Galván fue detenido mientras acudía a confesar heridos, en un contexto en el que la práctica religiosa podía interpretarse como oposición política. Fue acusado de ser espía villista por el coronel Enrique Vera. Fue encarcelado en un cuartel provisional instalado frente al antiguo Jardín Botánico, espacio en el que se encontraban acuartelados los carrancistas, y horas más tarde llevado a espaldas del Hospital de Belén, donde fue fusilado antes de morir.
Galván se quitó el sombrero, sacó una ampolleta con los santos óleos y la entregó a uno de los soldados. Enfrentó su ejecución sin resistencia. Aclaro que esta imagen que ven es meramente representativa, es de los años en torno, pero corresponde a otro caso. De Galván no lo tenemos, no lo he encontrado. Existen distintas versiones sobre los detalles del fusilamiento, pero todas coinciden en que fue apresado en el ejercicio de su ministerio y ejecutado públicamente al pie del muro perimetral oriente del antiguo hospital de Belén. Muere así el 30 de enero de 1915 a los 34 años. A partir de ese momento, el sitio preciso de su ejecución se transformó en un lugar de intensa devoción. Los fieles comenzaron a acudir de manera constante, depositando flores, velas y exvotos. Incluso se generó un ritual espontáneo, en el que los devotos colocaban piedras de un arroyo cercano, conocido como de agua delgada, formando un montículo que crecía con el paso del tiempo, a pesar de los intentos por autoridades de retirarlo. Este fenómeno recuerda de manera directa las prácticas medievales en torno a los lugares del martirio y las reliquias, donde el espacio físico se convierte en un punto de contacto con lo sagrado. La magnitud del fervor popular y la aplastante presencia de fieles en el lugar llamó la atención de las autoridades, por lo que en el año de 1916, el vicario general de la arquidiócesis, Manuel Alvarado y Aldana, ordenó la formación de un tribunal eclesiástico para investigar la vida y fama de santidad de Galván. Aunque se recopilaron diversos testimonios, el proceso no tuvo continuidad inmediata y el expediente quedó suspendido por varios años. Estamos en momentos de guerra. En 1922 se retomaron las gestiones, particularmente en torno a la exhumación y traslado de los restos mortuorios mediante la intervención del presbítero José María Martín del Campo, quien solicitó el permiso para trasladarlos desde el Panteón de Mezquitán hasta el Templo de Nuestra Señora del Rosario, que se encontraba todavía en construcción. A través de la revisión de varios documentos del archivo del Ayuntamiento de Guadalajara, podemos ver que en mayo de 1922 el gobierno del estado autoriza la exhumación, estableciendo las condiciones sanitarias y administrativas correspondientes. El 4 de junio de ese mismo año, los restos fueron entregados oficialmente y trasladados en una procesión multitudinaria que congregó a cientos de fieles. Este traslado no solo responde a un trámite meramente administrativo, marca el inicio de la sacralización del espacio en torno a su figura. Los restos mortuorios se colocaron en una pequeña capilla que precedió a la monumental construcción que ahora observamos. La procesión fue un evento profundamente significativo. El cuerpo fue transportado en un féretro de madera, acompañado por una multitud diversa, hombres y mujeres, trabajadores y familias enteras, algunos descalzos, otros vestidos formalmente. Velos, flores, rezos y miradas acompañaron el recorrido. La escena no solo evidencia la intensidad del fervor popular, sino que permite observar cómo el cuerpo del mártir se convierte en eje articulador de una experiencia colectiva, tal como las prácticas medievales hacían en torno a las reliquias. Paralelamente, se desarrollaron prácticas devocionales específicas como los llamados lunes del Padre Galván, en que los fieles acudían de manera semanal a rezar y solicitar favores. Textos como los 4 lunes a la milagrosa ánima del señor presbítero don David Galván dan cuenta de la sistematización de estas prácticas de la teología medieval con el culto a las ánimas del purgatorio. Estas dinámicas establecían un vínculo activo entre los vivos y los muertos y fue muy popular entre los siglos XII y XIII. La base del culto es la convicción de que los vivos pueden ayudar a las almas a aliviar sus penas y acelerar su entrada al cielo mediante oraciones, misas, limosnas y sacrificios. Era común la frecuencia semanal, la repetición de oraciones y la proximidad del sepulcro. La recopilación de testimonios avanzó en los años posteriores. Aquí están las ánimas.
La recopilación de testimonios avanzó en los años posteriores, como lo demuestra la documentación de 1933, cuando el arzobispo Orozco y Jiménez formalizó la introducción de la causa. Así, se llevaron a cabo interrogatorios a 9 testigos que aportaron información valiosa sobre su vida, su muerte y los favores atribuidos a su intercesión. Estos 9 testigos serán citados en el oratorio del Palacio Arzobispal, que en aquel entonces se ubicaba en la avenida Corona 224. Lo que sería el actual Palacio de Gobierno. Como recordarán, el Palacio Arzobispal se destruye y de cero se construye lo que ahora observamos como el Palacio, municipal. Aquí pueden ver todavía un poco el atrio que se alcanza a ver de la catedral, el templo que también fue demolido, y bueno, el edificio que también se demuele por hacer la plaza. Así es. Se realizaron un promedio de 49 preguntas para cada testigo, se les citó por las mañanas y estos testimonios serán particularmente reveladores. Algunos fieles relatan haber recibido beneficios tras invocar su ayuda, mientras que otros describen con mucho detalle cómo el lugar de su muerte se convirtió en un punto constante de peregrinación. Juan González menciona, por ejemplo, que al poco tiempo del fusilamiento, numerosos fieles acudieron al lugar con trozos de algodón para empaparlos con la sangre de Galván, reforzando así la dimensión material de la devoción. Con el paso del tiempo, algunas de estas prácticas disminuyeron, en parte debido a las transformaciones en la religiosidad contemporánea y a cambios como el declive del concepto de las ánimas del purgatorio. Esta situación se vuelve evidente al momento que se suprime de la liturgia de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II. Así, el culto a las ánimas del purgatorio, que en su momento tuvo un gran impacto social entre las clases populares y alentaba los rezos masivos ante la tumba de Galván, se fue disipando. Los tiempos y las prácticas religiosas cambiaron, el arroyo y el río desaparecieron, y con ello se desacelera, mas no termina, la mediación del ánima del santo Galván a los favores divinos. La figura de Galván continuó siendo reconocida como mártir. Tras el reconocimiento de su martirio, Inodium Fidei, fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado el 21 de mayo del 2000 por el Papa Juan Pablo II, evidenciando el desfase entre el reconocimiento comunitario de la santidad y su validación oficial. Mientras la institución evalúa, regula y legitima, la comunidad ya ha construido una figura de santidad plenamente operativa en términos simbólicos, espaciales y devocionales. A pesar de los cambios introducidos en el derecho canónico a lo largo de los siglos, la muerte del padre Galván se interpreta como un testimonio de fe. Su martirio sigue funcionando como elemento legitimador inmediato de santidad, tal como ocurría en el medioevo. Su cuerpo yacente continúa generando devoción en el ámbito local y se convierte en un punto constante de visita. Veladoras, peticiones y exvotos dan cuenta de una práctica viva en la que la proximidad material sigue siendo fundamental para la experiencia de lo sagrado. En este sentido, su caso reproduce el modelo espacial de la santidad medieval. El santo organiza el territorio y lo sagrado se transmite a través de la cercanía física y simbólica. Como complemento a este tema, es importante señalar que en el pontificado del Papa Francisco se observó un aumento significativo en las canonizaciones, lo que ha dejado una huella importante en la historia reciente de la santidad. Además, integró a casi 1000 beatos, superando los registros anteriores.
Asimismo, Francisco introdujo una tercera vía en el proceso de canonización, la ofrenda de vida, que se suma al martirio y a la heroicidad de las virtudes. Este criterio ha permitido reconocer como santos a figuras contemporáneas que han encargado su vida de manera total y en contextos diversos, ampliando los modelos reconocidos. Ahora observamos modelos de santidad menos dependientes de la proximidad material. En contraste con las prácticas tradicionales, estas nuevas configuraciones adquieren una dimensión expansiva, favorecida por los medios de comunicación y la cultura digital. Un caso reciente es el de Carlo Acutis, el santo influencer, que muchos conocerán, y cuya figura ha sido ampliamente difundida y ha generado relatos de intersección en contextos geográficamente distantes, casos de milagros cuando él está en Italia, en Brasil, por ejemplo. Es decir, esta materialidad y cercanía que era necesaria en el medioevo, aquí comienza a disiparse y comenzamos a conocer nuevos modelos de santidad que van conforme al movimiento y al desarrollo de las sociedades. Así, bueno, se consolida una presencia devocional, podríamos decir, de carácter global, casi omnipresente. Vemos también cómo casos como el de San Judas Tadeo, que comienzan de una manera y se van transformando, van siendo representantes de ciertos sectores sociales. Vemos en Cada Mañana en Ciudad de México una guerra entre San Judas Tadeo y la Santa Muerte y los grupos que los están representando, que se están identificando. Es decir, es algo que va mutando, se va adaptando a las nuevas generaciones, como el caso de Carlos Acutis y la influencia en estas redes sociales. Así que para cerrar, concluyo con esto, con la idea de que la santidad, más que un concepto fijo, es un fenómeno histórico en constante reconfiguración, en que el pasado y el presente dialogan de manera permanente, como es el caso del medioevo y del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias por la disertación de la doctora Jessica Marcelis Sánchez. Hemos podido atestiguar una narrativa fresca, objetiva, cuidadosa, con rigor documental, que nos traslada a la historia y a las tradiciones de fe desde los rituales de instituciones como las instituciones eclesiásticas. La descripción de la que hemos sido testigos da cuenta de una visión antropológica, social, pero también de los protocolos de culto desde la perspectiva histórica y desde la perspectiva de nuestra sociedad. Así que es una aportación de mucho interés y le agradecemos de forma reiterada que pudiera compartir con nosotros esta experiencia con la objetividad de la descripción desde la perspectiva cultural y científica. Tenemos espacio suficiente para una interacción con la audiencia, así que bienvenidos, por favor. Les pediría que sus contribuciones fueran puntuales para dar curso a participaciones más amplias. Muchas gracias. Muy buenas noches, su servidor Alejandro Solís. Agradecerle a Jessica, hace unos años nos hizo favor de hacer un recorrido con un grupo de profesionistas de la construcción, precisamente ahí en Nuestra Señora del Rosario, y desde entonces traía la inquietud, ¿por qué se decidió ese tipo de arquitectura? ¿Cómo influyó Pedro Castellanos Lambey o por qué tomó ese criterio de ese neogótico, verdad? Cuando pues fue una obra faraónica igual que el expiatorio, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Una pregunta complicada. La construcción del templo del Padre Galván se ha estudiado en dos ejes. Uno es el que habla de toda una influencia decimonónica y de inicios del siglo XX, en donde el neogótico va a permear todo el occidente del país. Vemos Arandas, vemos Degollado, vemos el caso de Guadalajara, y es un estilo que va, digamos, difundiéndose en una temporalidad precisa, que responde también, muy interesante, y esto lo digo en palabras de Che Cartazu,
de apariciones monumentales después de conflictos urbanos, sobre todo aquellos que tienen que ver con cuestiones de defensa de religión. Entonces ahí vemos dos vías. La vía por la que yo la he estudiado es esa conexión del medioevo y cómo el fervor popular va a ser una conexión más grande todavía que esa influencia arquitectónica que permea en el occidente. Si queremos ser más, digamos, técnicos, contestaría que va a ser debido a este desarrollo del neogótico que va a coincidir con la temporalidad de la construcción y con digamos, las características arquitectónicas que van a permear en ese momento, que es el neogótico. Pensemos también que la madre de Castellanos Lambrin es inglesa. De ahí que vemos tanta diferencia entre un expiatorio que tiene una tradición muy italiana, un neogótico muy italiano, que viene también de Boar y de toda la tradición italiana, y vemos todo un gótico lineal, esquelético, impresionante, con Galván debido a esta influencia. Algunos dicen que es por la misma madre, que es inglesa, pero vemos la coincidencia temporal de este neogótico que se va desplazando en esta zona. Estamos viendo una construcción monumental neogótica en Arandas, Guadalajara no se puede quedar tampoco atrás, ¿no? Entonces ahí vemos este empate. Por favor. Me toca dirigir el Colegio de Infantes desde hace tiempo, del siglo XVI el colegio, y sabemos que el padre Galván estuvo en el Colegio de Infantes de la Catedral. De hecho, vivió ahí en el Palacio Episcopal. Tenemos una situación ahorita que solicitamos a raíz de la publicación del libro de Juan Real Ledesma sobre el Colegio de Infantes. Le solicitamos al arzobispado, mediante un oficio que está todavía en curso, le solicitamos una reliquia de San David Galván, porque habiendo sido el bautizado en el Pilar, pertenece al Sagrario Metropolitano y sirvió en la catedral. Y nosotros en la catedral quisiéramos tener una reliquia ahí donde canta el Colegio de Infantes. El proceso está en observación. Hay una comisión que es muy escrupulosa porque también la Conferencia del Episcopado ha mostrado muchas reservas a las reliquias, sobre todo también de los mártires. Y con todo el orden estamos esperando la respuesta, ojalá sea positiva, de tener una reliquia en la Catedral de Guadalajara de San David Galván. Muchas gracias. Estaré atenta a ese resolutivo. Es algo que será bastante común, sobre todo en la edad medieval, como estas reliquias, sobre todo las de primer nivel, que son estas corporales, se van desplazando en otros centros para tener mayor influencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, los dedos de San Lucas que están repartidos no solamente en un solo país, sino por todo el mundo. Entonces sí son prácticas. Algunos santos, su mano queda en un lugar, el cuerpo queda en otro. Entonces ya veremos aquí qué resolutivos tienen, si se van las de primer nivel o si también puede haber, ¿no?, una de segundo nivel, que no estaría nada mal por tener ahí un hábito de Galván. Hola, buenas noches, soy José Antonio Rosales. Aparte de felicitar a la doctora por su magnífica exposición, esa cuestión del fervor popular en mi familia nos tocó muy de cerca porque mis abuelos vivían en el 482 de la calle de Belén, que es a la vuelta donde estuvo el cuartel. Después mi abuelo compra ese cuartel y lo utiliza de bodegas. Ahí lo conservó mi abuelo como 50 años. Y la tradición de la gente en el barrio era de ir a prenderle las velas y las piedritas y todo eso. Mi abuela eso contaba de primera mano, pues ahí mi mamá eso me decía que la tradición ahí estaba, y esa portada todavía se conserva, es un taller mecánico. El que está, es la única portada colonial frente al Jardín Botánico por la calle de Juan Álvarez, ahí está, y yo creo que es de lo poco que quedó en tiempos de Fray Antonio, y nosotros sí lo oímos de primera mano en la familia como vecinos de ahí del barrio. Mis abuelos llegaron ahí en 1916, pero desde niños vivían ahí.
Mi abuela vivía por cerca de Los Dolores y mi abuelo ahí por la de Hospital, una de esas calles. Entonces para ellos era historia cotidiana, ¿verdad? Y realmente así fue eso. Y luego también yo le ayudé al padre Guillermo María Haffers, no sé si lo conozcas. El padre Guillermo María Haffers fue el cura de los alemanes aquí en Guadalajara. De hecho, su casa es la que tiene el cardenal ahí en Colinas de San Javier. Ahí vivió Monseñor José María Haffers, y él trajo la misión de hacer la investigación de todos los que a la postre se convirtieron en beatos y mártires y santos de la cristiada. A mí me tocó hacerle corrección de estilo. Estaba chico, pero nos tenía confianza y le corregíamos toda la corrección de estilo de todo. Hizo la investigación muy profunda, como que vino a discreción, porque el gobierno tenía esos temas muy cerrados, y Guillermo María Haffers se aventó toda la investigación, y él fue determinante para que pudieran ser santos Gómez Loza, no, los que están en proceso, y todos los santos que ya nombraron de la época de la cristiada. Tuve el privilegio de conocer al padre Guillermo María Haffers, que fue el que hizo esa investigación, y él dio con el lugar y todo donde estuvo ¿cómo se llama? El padre Galván preso, porque ahí fue un cuartel, que de hecho también el día del albazo de Julián Medina, ahí estaba como cuartel, y a una vecina de ahí se la robaron y la dejaron con un bebé. Esas eran de las historias que se contaban de esa época, de ese cuartel, ¿verdad? Pues gracias, doctor, y felicidades. Historias comunes en estos años. Y sí, realmente es un tema muy vasto el que tenemos en la investigación. Ahora que mencionaste lo de el culto familiar y demás, algo que me ha llamado mucho la atención es que en los reportes que encuentro, fotografías y demás, predominan las mujeres. Las mujeres son las que juntaron los primeros fondos para las bases de lo que ahora vemos como el Padre Galván, ¿no? Entonces es una zona con mucho fervor, muchos vienen escapando de situaciones de otros contextos que atraviesan la barranca y se van a situar ahí, que era casi la periferia, ¿no? de la ciudad, y van a mantener ese fervor y lo van a ir construyendo de manera pues muy formativa. Voy siguiendo también los rastros de los ríos que existían, cuáles eran los que cruzaban, qué tipo de piedra era la que cargaban, ¿no? Pesaba, era ligera. Todos esos detalles van complementando y van haciendo la historia, que anteriormente siempre hablábamos de historia oficial, pero pues esta historia de las vidas cotidianas es la que realmente permea. Lo vemos mucho en patrimonio, podemos tener muchas leyes para conservar ciertas cuestiones, ya sea de cultos, de edificios, pero donde hay fervor de la gente son las cosas que realmente se mantienen. Entonces eso pues nos va a decir ya mucho. Así que muchas gracias por los comentarios. ¿Hay alguna intervención más? Adelante. Sí, buenas noches, felicidades. Y nomás quería hacer una pequeña observación. Usted dijo que era siervo de Dios, beato y santo. Hay una cosa antes, se llama venerable. Es siervo de Dios, el siguiente paso es venerable, el tercero es beato y el cuarto es santo. Y hay algunos casos muy especiales por veneración popular. El año pasado mi esposo y yo estuvimos en Madrid, y a media hora de allí está un impresionante oratorio de una santa Juana, que por intercesión de ella hay muchísimos milagros, y el Papa Francisco precisamente la canonizó, porque el pueblo, dieron testimonios de cantidad de cosas extraordinarias, ¿verdad? Cuando dices tú que a veces está fragmentado el cuerpo, pues tampoco no está tan específico. En Roma, en la iglesia de Jesús, de los jesuitas, está la mano incorrupta, solamente la mano de San Francisco Javier, porque fue evangelizador y bautizó miles, cientos de miles. Con la mano derecha se bautiza, y por eso Dios quiso que estuviera incorrupta. Y como era jesuita, pues está en Roma, en la iglesia de Jesús.
y en Ávila se encuentra el dedo índice de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, incorrupta, porque pues escribió mucho, ¿verdad? Eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias. Sí, debí precisar que cuando se hace la normativa con el Papa Benedicto XIV, vamos a tener estas 3 clasificaciones. El término de venerable va a surgir más adelante, ya para el siglo XX, que se integra. Entonces, al inicio, en la Edad Media, cuando hacía la comparativa, todavía no tenemos esta parte. Y es una riqueza, porque cómo va cambiando los criterios y todos los requisitos, incluso del número de milagros y demás. Y sobre lo de fragmentación, quizá me explique mal. A lo que me refiero es en la disposición que de muchas reliquias se hacen para que haya presencia en otros templos. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en el Vaticano, estuve muy cercana a la capilla personal. Yo trabajé cuando era el Papa Ratzinger. Entonces él rezaba en su capilla privada en el convento, y en donde sería la sacristía, él dispuso que se pusiera la sala de relicarios. Son de las cuestiones donde más impresión he tenido en mi vida, porque bueno, era la sala de relicarios en el Vaticano. Entonces había reliquias de todos los tipos, tamaños, colores, en relicarios de vidrio, de madera, de todo, de metales. Y había una sección donde a nivel de consejo se veía los fragmentos que quedaban de ciertos cuerpos, la viabilidad para que se fueran a tener presencia en ciertas diócesis. Es como una manera de difundir más y que no llegara a un tercer nivel de contacto y de que tuviéramos solamente espinas y demás. Entonces, de esa manera podíamos tener reliquias de primer nivel en diferentes zonas, solo a través de esa fragmentación. Pero muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias por la disposición y comentarios que ha despertado este interesante tema y la forma de tocarlo por la doctora Jessica Marcelli. Procedemos a la entrega de su reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Jessica Marcelli Sánchez por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Herencias Medievales en la Santidad del siglo XX, el caso del Padre Galván, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual. El objetivo fundamental de esta benemérita institución ha sido, desde entonces, el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Se signa por su servidor y por el prosecretario. Muchísimas gracias, doctora Marcelli, enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Y vuelvo a mis funciones como secretaria general. Y quisiera, antes que nada, agradecer de nuevo la presencia de todos ustedes que se dieron el tiempo de estar aquí en forma presencial y también de manera virtual. Agradecemos también la presencia de los expresidentes, el doctor Adalberto Ortega Solís y de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, que nos acompaña de manera virtual. De la misma forma, al diputado y consocio Tonatiu Bravo Padilla. Muchas gracias por su presencia. Y quisiera también darles una muy especial invitación este próximo jueves 30, en punto de las 19 horas, tendremos una charla y concierto titulada Ritual y Sonoridad, un encuentro entre lenguajes polifónicos, en el cual nos van a acompañar el coro del Departamento de Música de Bellas Artes de la Universidad de Colima, y también tendremos la presencia de una arpista de la Filarmónica. Va a ser un concierto exquisito, muy recomendable, y además por el clima lo tendremos en el patio de esta institución. Así que son los temas que se van a interpretar, no se escuchan fácilmente, así que bueno, son temas de
de renacimiento, y también en el arpa tendremos de un manuscrito que ha sido muy poco tocado novohispano. Entonces ahí también tendremos un entrelace del lenguaje renacentista y de la parte de Nueva España. Así que los espero el próximo jueves 30 en punto de las 19 horas. Y el próximo martes 5 de mayo, en punto de las 20 horas, los invitamos al conversatorio Fútbol y Sociedad, donde participan nuestros invitados, el periodista Carlos Legazpi Íñiguez, el ingeniero Carlos Gómez Luna Sandoval y nuestro expresidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, como moderador. Siempre en la temática del Mundial, bueno, no podríamos dejar de tocar estos temas y sus coincidencias culturales. Al final, bueno, los invitamos al convivio para seguir platicando, conversando sobre este tema, no sin antes ceder el uso de la voz a nuestro presidente para el cierre de la sesión. Muchas gracias. Solo reiterar el agradecimiento por su asistencia y participación a esta sesión académica, de la misma forma que lo han hecho las personas que se integran de forma virtual. Reiterar y ratificar la importancia de las actividades que tenemos en la agenda académica, pero también la de tipo cultural, como ha señalado la doctora Jessica. Estamos procurando que la parte externa funcione gradualmente como un ágora en donde podamos tener la visita de la sociedad y de las personas, para que esta casa se siga manteniendo como una casa de tradición cultural abierta al público, y máxime cuando se trate de este tipo de eventos lúdicos, artísticos, que han sido preparados con mucho detalle. De la misma forma, el tema de fútbol y sociedad obedece a un análisis antropológico, social. Ya la cascarita cada quien la jugará después, pero creo que es un tema coyuntural que también requiere de una perspectiva analítica que vale la pena considerar. De tal manera que siendo las 20:55 horas de la noche y con la invitación vigente para seguir la conversación en el convivio, damos por clausurada esta sesión, agradeciendo a todos su participación. Buenas noches.